Buenas tardes, mi nombre es Martín Reinaudo, soy gerente de prospectiva en Apresid, y hoy miércoles 19 de agosto, 5:30 de la tarde, les doy la bienvenida desde Rosario. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Malezas a la Carta, que estará a cargo de Alejandro Piñeiro. Eh, Algunas cuestiones sobre la dinámica que tendrá esta charla. A lo largo de la presentación que hará a continuación Alejandro, ustedes podrán ir enviando sus preguntas en la sección que van a ver a la derecha de sus pantallas, y al final de la presentación yo le estaré pasando algunas de las preguntas a Alejandro, y en base, bueno, a la cantidad y el tiempo que tengamos, intentaremos hacerlas todas. Recuerden también que en la parte superior del menú tienen una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a Alejandro y a otros oradores que estén registrados en el Congreso, y a través de la misma pueden chatear e interactuar con los oradores. Eh, no se olviden de pasar por el espacio de Apresid dentro del hall comercial, donde van a encontrar entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de Apresid, contenido exclusivo para asistentes. Y para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso Apresid y así no perderse de nada. Habiendo hecho esta introducción, presento nuevamente a Alejandro Piñeiro, que es gerente de herbicidas en la empresa UPL Upenag. Así que bueno, con esto te doy pie, Alejandro. Arranca nomás, por favor. Muchas gracias, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este espacio a través del Congreso de APRESID. Y qué mejor lugar, ¿no? para compartir e intercambiar unas cuestiones sobre el tema de malezas, ¿no? Que hoy está en boca de todos y viene muy a pie antes de arrancar la campaña que estamos transitando con unas cuestiones climáticas bastante complicadas que esperemos que se reviertan. Bueno, para arrancar un poco, quiero comentarles qué es UPL, quién es UPL. UPL es una compañía de origen familiar que tiene ya más de 50 años dentro del mercado a nivel global, dentro de lo que es protección vegetal. Y a través de la incorporación de Arista Life Science, el año pasado se convirtió en una de las 5 compañías principales a nivel mundial de protección de cultivos. Como pudieron apreciar, el logo de UPL fue rediseñado y en donde pudimos ver un logo en movimiento, un logo que no tiene fronteras, y eso representa el espíritu de UPL, de Open Ag, en donde no tenemos límites ni fronteras, y hay que hacer también una referencia a esto de que no tiene límites, en donde va cambiando continuamente, y es lo que refleja hoy en día la agricultura, que viene cambiando día a día. Para introducirnos un poco más dentro de lo que estuvimos intercambiando entre los técnicos, los productores y toda la gente que nos viene acompañando, me pareció interesante ver qué resultados pudimos ver de las encuestas, ¿no? De la interacción entre la parte de la compañía y ustedes. Y dentro de soja, las principales malezas que pudimos encontrar y que ustedes estuvieron consultando fueron yuyo colorado, rama negra y gramíneas, ¿no? Y es interesante ver cómo rama negra sigue estando dentro de las 3 principales malezas que venimos preocupándonos año a año. Y creo que este año más que nunca tenemos que prestar un poco más de atención a rama negra, que a través de APRESID, a través de la REM de APRESID, se dio una alerta amarilla en donde se empezaron a ver diferentes resistencias múltiples, ¿no? En lo que es Buenos Aires Norte. En el caso de maíz, podemos encontrar como el principal grupo de malezas complejas que estamos hoy en día teniendo en el sistema productivo argentino a las gramíneas. Y creo que las gramíneas son lo que van a ser el día del mañana la gran problemática a nivel nacional. ¿Y esto por qué uno hace estas recomendaciones de tenemos que empezar a mirar con otro ojo, ¿no? La parte de gramíneas? Porque a nivel general, las gramíneas tienen muy pocos mecanismos de acción, o hoy en día tenemos muy pocos mecanismos de acción los cuales estamos utilizando para controlarlas. Entonces, en esta charla vamos a abordar un poco qué herramientas tenemos hoy en día y cómo podemos manejar las malezas para tratar de mitigar o, como estamos diciendo hoy en día, tratar de aplanar la curva. Vamos a empezar con rama negra, refrescando un poco de los conceptos de la biología, que creo que es importante siempre asociar
los conceptos biológicos de las malezas a cómo nosotros estamos tratando de controlarlas, ¿no? Dentro de lo que es rama negra, sabemos que las temperaturas son algo importante a nivel general en las malezas para su control, porque van a determinar cuándo van a empezar a emerger, también asociado de lo que son también las precipitaciones, ¿no? Es una maleza que necesita luz para nacer, y algo interesante a saber que tenemos que contemplar con las malezas es su grado de dispersión. Sabemos que rama negra, la dispersión es mediante el viento, es eólica, con lo cual puede dispersarse por amplia cantidad de territorio en poco tiempo. Y esto es importante saberlo en lo que venía yo diciendo recién, el tema de la resistencia de la alerta amarilla en el norte de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si lo asociamos a las condiciones de viento, podemos en poco tiempo encontrarnos con biotipos resistentes dentro de otras zonas. Entonces es importante recorrer los lotes y en el caso de ver que tenemos escapes, llamar o consultarnos y asesorarnos en cómo podemos tratar de controlar estas malezas resistentes. Un poquito viendo lo que son los flujos de nacimientos, que creo que es muy interesante que se viene trabajando a nivel nacional, no solamente desde la parte de APRESID, sino también hoy en día muchas entidades como el INTA Pergamino en particular, y otras en otras regionales, se vienen diagramando lo que son los flujos de nacimiento, año a año. Y esto es importante porque la asociación de lo que son los flujos de nacimiento con las características de las campañas, tanto de sequía como de lo que son las precipitaciones, nos van a estar determinando qué puede pasar con las malezas, porque hoy nosotros lo que tenemos que tratar es de minimizar el riesgo, y cuando uno aplica una estrategia de control, que sea lo mejor posible y tratar de colocar esa bala y que tenga la mayor eficacia en el control. Por esto, por ejemplo, en estos gráficos que vemos, podemos ver dos flujos de nacimientos muy marcados, dados en la parte invernal y la primaveral. Y si uno lo relaciona con lo que son los cultivos estivales, ¿dónde vamos a estar determinando las estrategias de control? En las zonas de barbecho. Por eso es importante relacionar las curvas de nacimientos con qué tipo de estrategias vamos a utilizar para el control de las malezas. Y en el caso de rama negra, siempre tenemos que saber que el momento de mayor susceptibilidad de rama negra, en el caso de que apliquemos productos de contacto o sistémicos, es el momento de plántula. ¿Por qué pasa esto? Porque la maleza no ha desarrollado aún sus estructuras donde van a contener la mayor cantidad de reservas, que tenemos que tratar de evitar que se generen este tipo de situaciones en campo donde vamos a empezar a ver fallas de control. Pasando un poquito más a lo que es la parte de primavera-verano, la maleza elite que estamos todos siempre mirando a ver si nace o no nace, es el yuyo colorado. Y conocemos realmente a yuyo colorado, de lo que es capaz, y hay que tener en consideración ciertas características de esta especie. Primero, que es una especie C4. ¿Y qué quiere decir con C4? Podemos asociarlo a la eficiencia de uso de agua y nutrientes que tiene esta planta, ¿no? Cuando uno habla de una especie C4, estamos hablando de una especie que es altamente eficiente en el uso de la radiación y los nutrientes. Por esto es que en situaciones de estrés con altas temperaturas, esta planta va a seguir creciendo y crece generalmente 3 centímetros por día. No va a ser lo mismo si estamos en las provincias de Córdoba o en el norte de Buenos Aires, o cuando nos vamos más al sur. Es importante tener esta relación de temperatura porque nos va a estar dando a nosotros ese timing de cuándo tenemos que controlarla. O decir, bueno, puedo esperar un poquito más dependiendo de las temperaturas, ¿no? ¿Qué otra característica es importante tener en cuenta en esta maleza? Es la gran cantidad de semillas que genera. Y esta característica de la maleza es importante y hay que tenerla en cuenta porque es lo que nos va a estar determinando si un producto va a ser eficaz o no, ¿no? Porque si uno habla de una eficacia de control en un producto residual de un 95-90%, si uno hace una multiplicación, ese 10% que queda representa mucha cantidad de semillas a nivel de lote. ¿Qué resistencias se encontraron en la Argentina hoy en día? Ya tenemos biotipos resistentes al glifosato,
a hormonales y también a ARS. Por eso hay que tener en cuenta qué estuvimos haciendo en los lotes, en nuestros campos, y tratar de diagramar una estrategia a futuro en base a lo que venimos haciendo y si tuvimos escapes o no tuvimos escapes. Y siempre rotar los modos de acción. Otra característica que es necesario para su germinación es que tenga humedad. Necesitamos que haya una precipitación para que la maleza germine. Por esto es lo que pasa en el periodo de octubre, noviembre, donde vemos que venimos de un periodo de sequía o más seco y hay una precipitación y la temperatura empieza a ser más moderada y vemos los primeros flujos de nacimiento de amaranthus. Como decía, la característica principal es la cantidad de semilla que genera y dónde va a estar alojada esa semilla. Y está asociada a los sistemas reproductivos que hoy en día hay en la Argentina, que es siembra directa. Está en los primeros centímetros de suelo. Es una maleza que si uno hace uso de cultivos de cobertura, por ejemplo, cultivos de servicio, puede disminuir mucho la germinación de la misma, porque también necesita luz para germinar. Pasando un poco a lo que son los flujos de nacimiento, esto es un esquema representativo de lo que son los gráficos de APRESID, para tener un poco más noción dentro de lo que son los planteos de cultivo. Hice una diagramación más cortita y podemos ver que si uno hace un planteo de cómo germina esta maleza en un maíz de primera, podemos ver que cuando sembramos maíz de primera en una zona núcleo, vamos a estar ingresando al cultivo a todos los principales picos de nacimiento de amaranthus. Por eso es importante acá ver qué tipo de residual vamos a estar utilizando en base también a las condiciones ambientales que reinan en esa campaña. Después, cuando vamos a un planteo de soja, vemos que tenemos camadas ya que pueden haber nacido anteriormente. Entonces, va a variar la estrategia que vamos a hacer dependiendo del cultivo y el momento de siembra. Hay que tener en cuenta que no tenemos que dejar librado al uso como un 100% de un poste emergente, porque en ese caso los postes emergentes tienen alrededor de un 60-70% de control. Y el tiempo que vamos a tener para aplicar un producto que sea eficaz va a ser mucho menor, porque como les comenté, crece 3 centímetros por día y lo que sucede en esta maleza es que los puntos de crecimiento se duplican a medida que la planta va aumentando de tamaño. Por eso, en ese caso, vamos a tener no solamente la competencia del cultivo, sino también que vamos a tener que ser altamente eficientes en que el producto llegue a todos esos puntos de crecimiento. Dicho esto, tenemos que hacer una relación que lo más eficiente que tenemos para controlar amaranthus son los herbicidas residuales o incluso también son los cultivos de servicio. Cuando nos vamos a las malezas gramíneas, que fue también una de las que más preguntas hubo, podemos ver que tenemos las 3 principales gramíneas que hoy están dando problemas en lo que es maíz y soja, ¿no? Que son el Leucenia, Digitaria y Echinocloa. Y acá podemos ver que también hay una de ellas, que es Echinocloa, que empieza a nacer antes que el resto. Entonces, vamos a ver una superposición que va a variar. Esto acá quiero aclarar que va a variar de lote a lote, por eso es muy importante hacer un diagnóstico previo de la situación que venimos en los lotes. Y si vimos en el lote del año anterior que tenemos nacimientos de este tipo, de cualquier tipo de malezas, ya anotarlo y el año que viene empezar a accionar sobre eso y empezar a tener las cosas, como decimos siempre, es hacer un planeamiento estratégico para tratar de tener la mayor eficiencia de control. Acá en gramíneas lo que tenemos que tener en cuenta siempre, como venimos charlando, son los bancos de semillas. Otra de las cuestiones importantes en gramíneas es tener el tema del tamaño de la maleza. Muchas veces esperamos que la maleza crezca o que nazca más y ahí es donde estamos cometiendo un error, porque la maleza a medida que va creciendo, el producto no llega a traslocarse hacia todos los macollos, porque vamos a tener que tener una calidad de aplicación muy importante y que llegue a toda esa cantidad de macollos que tiene la maleza. Y muchas veces no estamos llegando.
Otra de las cuestiones es el tema de resistencia. Hoy en día el mercado general del control de este tipo de malezas gramíneas, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando generalmente un modo de acción que está compuesto por FOB y DIN. Ya actualmente hay detectado resistencia a FOB. ¿Y qué nos queda? Nos queda el uso de DINs. Por eso hay que empezar a tratar de hacer otro tipo de manejo y empezar a incluir herbicidas residuales en su manejo y no dejar librado solamente el control a herbicidas post-emergentes. Vamos a pasar a lo que son las estrategias de control en lo que respecta al cultivo de maíz y vamos a ir dividiéndonos un poquito de lo que es la estrategia planteado en un maíz de primera, teniendo en relación a lo que venimos charlando de cómo están dispuestas las malezas cuando uno va a sembrar, ¿no? Generalmente la fecha de siembra de maíz es a partir de septiembre, tirándose más hacia octubre, y podemos ver que tenemos una conjunción de las principales malezas que son rama negra, amaranthus y gramínea. En ese sentido, ¿qué planteos podemos tener dentro de lo que son las herramientas de control químico? Podemos estar estableciendo una estrategia de control en un barbecho largo con un producto de contacto más un producto residual, por ejemplo, ¿no? En donde vamos a aplicar un 2,4-D con glifosato más un residual, puede ser en el caso ejemplo de un picloram, para después ir con una estrategia de un preemergente, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que el preemergente, tenemos que conocer dentro de los productos de preemergencia sus características físico-químicas. ¿Por qué hablo de las características? Porque sus características van a estar atadas a las condiciones ambientales y cómo éste se va a mover dentro del suelo o si va a tener mayor facilidad para traspasar una capa con alta cantidad de rastrojo. Una de las consultas que hubo fue si eh, era viable la aplicación de un producto residual, en este caso para el cultivo de soja, que tenía mucha cobertura de rastrojo. En ese caso vamos a tener que tener en cuenta una propiedad de los productos que es la solubilidad. ¿Por qué? Porque la solubilidad va a estar diciéndonos que necesita menor cantidad de precipitaciones para pasar esa impedancia física y que el producto entre dentro de la matriz del suelo y empiece a controlar empiece a ejercer su efecto herbicida. Pero es muy bueno que tengas mucha cobertura sobre el suelo de rastrojo de maíz porque esto también te va a estar ayudando al control de las malezas al no dejar ingresar luz hacia el suelo y evita la germinación. Pero siguiendo un poco con lo que es maíz, ¿qué tenemos que tener en cuenta también a la hora de elegir los productos residuales? Tenemos que hacer rotación de modos de acción. Entonces, si utilizamos un herbicida por ejemplo, como les comenté, de picloram, que es un hormonal, en barbecho largo, tenemos que rotar modos de acción y, por ejemplo, en el caso de preemergente, podríamos estar utilizando uno del grupo de las triazolidonas, como lo puede ser Dynamic, o también podríamos estar utilizando un herbicida del grupo de los HPPD. Y acá voy a hacer una importante, voy a decir algo importante, el tema de los HPPD. Tenemos que también tener en cuenta que si vamos a hacer una aplicación post-emergente dentro del cultivo de maíz, hay ciertas características, como lo es el carryover, que pueden estar interfiriendo en el cultivo sucesor. Entonces, esa planificación también va a ser importante a la hora de decidir qué producto residual estamos aplicando en el lote. Otra tecnología importante para lo que son los cultivos post-emergentes, como lo es el maíz, es el uso de glufosinato de amonio, como lo es Lifeline. Hay nuevas tecnologías que están ingresando dentro del esquema productivo argentino que nos están dando esto de rotar los modos de acción y tratar de disminuir la cantidad de presión de selección que hacemos sobre las malezas. En ese sentido, podemos usar en post-emergencia un HPPD que vamos a estar controlando ambos grupos de malezas, tanto gramíneas como amaranthus, y también glufosinato de amonio va a estar dándonos ese grupo, ese gran espectro de control que es latifoliadas y gramíneas. Siempre es importante cuando uno ingresa a un cultivo tratar de controlar esos dos flujos de nacimiento de rama negra.
porque la rama negra, como les comenté, tenemos que no dejar que generen las estructuras de reserva, que ahí es donde se complejiza mucho su control. Por eso el periodo de susceptibilidad mayor de rama negra es cuando está en estado de plántula. Y siempre tenemos que tratar de dejar de pensar en control de la parte vegetativa y empezar a pensar en el control de los bancos de semilla y reducir a lo más posible para que el año que viene tengamos menos cantidad de malezas en nuestros lotes. Otra estrategia de control, como les decía, puede ser, en el caso que agarremos un lote más tarde, es hacer una estrategia de control con herbicidas de contacto y luego seguir con la parte de residuales. En este caso tenemos que tener en cuenta que en el control de rama negra, si la rama negra está muy pasada de tamaño, lo recomendable es hacer un uso de mezclas de hormonales, como lo puede ser un 2,4-D con dicamba, que va a dar mucho mejor resultado que la aplicación de un producto u otro por separado. Siempre hay que tener en cuenta más en esta campaña, como venimos transcurriendo un periodo muy grande de sequía, es de esperar que la cutícula cerosa de esas malezas esté mucho más engrosada, con lo cual va a ser una vía de ingreso más dificultosa de los productos. Por eso es importante que empecemos a utilizar coadyuvantes de buena calidad, como lo son los organosilicolados con aceite metilado de soja, que nos va a estar dando ese efecto no solamente de protección de la gota hasta que llega al blanco, sino también que nos va a estar dando ese esparcimiento dentro de la parte de rama negra, que va a estar también con mucha cantidad de pelos, y va a ser fundamental que el producto tenga en contacto con la parte de la hoja para que penetre. Pasando a una estrategia de maíz tardío, que es importante un maíz tardío en un lote que tenga alta carga de amaranthus. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a estar dando un abanico de opciones mucho mayor en el caso que tengamos un cultivo establecido, porque vamos a estar pudiendo aplicar productos tanto hormonales o como de contacto y no vamos a estar limitados a uno o dos modos de acción en el manejo de las malezas. En este sentido vamos a tener también diferentes estrategias de control que van a depender de lo que es la parte, siempre lo que es la parte ambiental y después lo que nosotros vamos a tener como la parte operacional, si podemos llegar o no con los productos en tiempo y forma, porque muchas veces pasa, como hoy en día pasamos, hay un periodo de sequía que no llegamos temprano si hubo un flujo de nacimiento y tenemos la maleza muy estresada y vamos a tener que esperar un periodo de precipitación para que la maleza se recomponga y ahí va a estar mucho más susceptible al uso de productos y controlarla de mejor manera. Después, otra estrategia de control que nos queda allá más cercano a lo que es septiembre-octubre depende de la zona el uso de residuales, porque muchas veces lo que se prefiere hacer es ir a un doble golpe o a un producto de contacto, pero el costo de oportunidad en esas situaciones capaz que es muy caro, porque en el caso de que no podamos controlar la maleza bien, va a ser un problema dentro del cultivo. Entonces muchas veces es preferible adelantarnos al problema y empezar a utilizar una estrategia de overlapping, por ejemplo, o otro tipo de cuestiones o estrategias en control de maíz y no esperar siempre a último momento para controlarla. Después vamos a estar utilizando, depende de la zona, un preemergente o un presiembra. Y en maíz tardío también tenemos que tener en cuenta que la tasa de crecimiento del cultivo es mayor, con lo cual va a tapar más rápido a esas malezas que lo que necesitamos en el caso de gramíneas y amaranthus, que es el momento ahí donde van a estar naciendo, es limitarle el acceso a la luz. Y después en el caso eventual vamos a poder estar utilizando un poste emergente. Y acá viene a entrar a jugar un papel fundamental lo que son los cultivos de servicio en maíces tardíos, porque nos van a estar no solamente brindando un manejo disruptivo, sino también dándonos ese periodo de mayor intercepción de luz y que no te va a dejar estar creciendo la maleza, y además de eso nos va a estar dando el aporte de nutrientes, como por ejemplo puede ser un cultivo de vicia que nos va a estar aportando nitrógeno para nuestro cultivo sucesor de maíz. En el caso de las estrategias que vamos a ver para el cultivo de soja, en este sentido vamos a ver que los flujos son los mismos, o sea, las problemáticas son iguales,
Y en este caso no abarqué la parte de lo que es Lolium, pero dependiendo si vamos a estar en zona del norte de Buenos Aires o en el sur, también vamos a tener otras malezas que meter acá en incluirlas, que es Lolium, y podemos llegar a tener hasta brasicáceas, dependiendo de la zona, porque también se está expandiendo mucho. Y esas dos malezas están más en la parte invernal. Y ahí vamos a poder hacer uso de productos de contacto o residuales. En el caso de que vayamos con una estrategia de contacto más residual, en el periodo invernal, para lo que es rama negra, la generalidad de los casos es que se use, como les venía comentando, la mezcla de hormonales con glifosato y la inclusión de un producto residual como lo puede ser atracina. En el caso de rama negra y que vayamos a soja, podemos estar incluyendo una opción de lo que es el grupo de las ALS, ¿no? Y en el caso de ALS, acá tenemos que tener en cuenta estos que les comentaba, el tema de la resistencia que se está viendo en el norte de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque si en el caso de que apliquemos Metsufron, por ejemplo, y tengamos fallas de control, vamos a tener que cambiar la estrategia rápidamente para que no se empiece a rustificar esa rama negra. Tengamos en cuenta que cuando uno aplica un producto, esa maleza ya queda estresada. Entonces, no va a ser lo mismo cuando, si la volvemos a aplicar, podemos llegar a tener nuevamente fallas de control. Cuando llegamos a septiembre, que se produce el segundo pico de rama negra, ahí por lo general ya empezamos a incluir otro tipo de producto que también empiece a controlar los primeros flujos de nacimiento de Amaranthus y gramínea. En ese caso podemos estar haciendo uso de lo que es Dynamic, para lo que es rama negra y Amaranthus, y también acá quiero empezar a nombrar a otro tipo de producto como lo es Upstage Clomazone dentro del manejo de gramíneas, porque en gramíneas estamos haciendo mucho uso de graminicidas, y al adicionar un producto residual para gramíneas, vamos a estar reduciendo mucho la presión de selección. En soja, siempre uno está pensando en qué herbicida preemergente residual utilizamos para el control de gramíneas y amaranthus. En ese sentido, hay que tener en cuenta lo que es la rotación de modos de acción, y hoy en día la estrategia que más se utiliza es la combinación de un PPO con una cloracetamida, que lo puede ser metolaclor o S-metolaclor. Acá tenemos que tener en cuenta ciertas características de los productos, como venía comentando, que es la retención del producto en la parte de rastrojo, y también cómo este producto va a estar asociado o cómo va a ser su performance frente a condiciones de sequía. Tenemos que tener en cuenta que a la aplicación de un herbicida de cloracetamida necesita a los 7 días por lo menos una precipitación para que se incorpore, porque si no se incorpora, su performance va a reducirse drásticamente. En ese sentido, nosotros contamos con otro producto que es Tripsin, que viene a brindar la rotación de modos de acción, y gracias a su formulación va a ser más estable frente a las condiciones de sequía. En el caso que tengamos que ir a una aplicación post-emergente, ahí, ¿qué productos tenemos? Hoy en día contamos con muy pocos productos. Tenemos hormonales o PPO en post-emergencia. Y lamentablemente a nivel mundial hay ya reportado acá en países limítrofes resistencia a PPO, ¿no? El grueso del mercado está parado hoy en día en la aplicación de lo que son el grupo de Fomezaspen, Lactofen o Blazer, Acifluorfen, que son todos PPO. Y también está en la mezcla con otro grupo de hormonales. Entonces, como también les comenté, la eficacia de un producto post-emergente es del 70-60%. Por eso, todos los cañones siempre están puestos sobre el herbicida residual, para en el caso de tener que hacer una aplicación post-emergente, haya la menor cantidad de plantas posibles para que el producto sea efectivo. En la parte de gramíneas, ahí también tenemos la conjunción de lo que son los productos ACCASA, todo el grupo de lo que son los graminicidas. Hoy en día se está utilizando mucho lo que es cletodin, pero también sigue utilizándose lo que son los productos como el aloxipop. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando usamos aloxipop es que ya en diferentes zonas del país hay reportado resistencia a diferentes gramíneas, ¿no? Entonces, es solamente que tenemos que tener en cuenta esto. Si aplicamos
al Oxy, o también si aplicamos Clethodim, fijarnos cómo fue su control y tratar de detectar biotipos. Si vemos biotipos resistentes, tratar de comunicarlo para tratar de controlar esos biotipos y que no se diseminen por toda la región. ¿Qué nos puede llegar a pasar hoy en día? Que en la región núcleo es muy típico, es que agarremos lotes tarde. Con el tema de arrendamiento, el manejo de malezas muchas veces se complica y terminamos recayendo sobre una estrategia de doble golpe para luego ir al producto residual. En el caso de lo que es un doble golpe, tenemos que tener en cuenta en lo que les comenté, el uso de coadyuvantes de premium y que en el segundo golpe tenemos que evaluar la cobertura verde que quede de rama negra o la cantidad de... Que, lo que quiero decir es que el producto, si adicionamos un residual, este producto tiene que llegar al suelo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces en el segundo golpe se le adiciona un producto residual y en el caso de que tengas una cobertura verde mayor al 15%, puede verse afectado la residualidad del mismo. Y otra de las cuestiones importantes que tenemos que ver es la mezcla de los productos. Cada día que pasa estamos mezclando mayor cantidad de activos dentro de un tanque y tenemos que ser eficientes y tenemos que ver siempre antes de hacer la mezcla a nivel mayor, hacer una mezcla a nivel, una escala menor. ¿Por qué? Porque puede haber interacciones entre los diversos productos y puede haber precipitación. Tenemos que conocer también otra de las cosas que no hablé, es la calidad de agua a la que estamos usando los productos. Es un problema hoy en día, más con la sequía que hay, que puede haber concentraciones de sales dentro del agua que estamos tomando, si la tomamos de napas, depende de la napa que la tomemos, la concentración de sales que va a tener. Y esta cantidad de sales puede estar interfiriendo o ocasionando problemas a nivel de mezclas. Por eso hay que corregir el agua y no siempre decir que porque un año tuvo buena calidad, generalizarlo al resto de los años. Entonces, resumiendo un poco en la estrategia de soja, cuando tengamos un lote tardío, tenemos que evaluar qué maleza predomina dentro del lote, si es rama negra, si es amaranthus, el estado de la maleza que está, si está estresada, si no está estresada, para ver qué estrategia vamos a aplicar en ese lote y tratar de lograr la mayor eficacia de control posible. En el caso de lo que es soja de segunda, tenemos que tener ciertas consideraciones. Hoy, en este año, va a ser una de las que vamos a tener que ver, que es si tenemos o no amaranthus nacido al momento de cosecha. Y muchas veces pasa que uno no presta atención al momento de cosecha y nos encontramos después, cuando sembramos la soja, esos nacimientos de amaranthus, o lo que puede llegar a pasar es que hay una planta cortada y rebrota. Tengamos en cuenta que una planta cortada y luego que rebrota es de muy difícil control, no la vamos a poder controlar. Entonces siempre es importante tratar de controlar la maleza antes de sembrar. Antes de hacer la recolección del cultivo de trigo, lo que podríamos hacer es ver qué cantidad de amaranthus, si es que hay, y ver en qué estado está, para luego ver si vamos a tener que hacer una estrategia de doble golpe antes de la siembra del cultivo de soja. Y si tenemos que hacer una estrategia de doble golpe, podemos usar productos hormonales que tienen un tiempo de carencia menor hacia el cultivo de soja. Hoy en día en el mercado existen herramientas de ese tipo. Y adicionarle, como veníamos diciendo, en el segundo golpe, un producto residual que puede ser un PPO con mezcla o no, dependiendo de lo que es la presión del banco de semillas. Para que tengan una idea, las mezclas para lo que es un banco de semilla donde hay una zona que no ha sido de gran presión, por ejemplo, lo que es alta presión sería un sur de Córdoba y un grado de menor sería la zona centro de Buenos Aires. En ese sentido, se pueden ver y ver lo que es la eficacia de los productos cuando están sometidos a condiciones de estrés ambiental, digamos, donde no hay precipitaciones, el producto no se incorpora bien, vemos fallas y vamos a tener que ir a una aplicación post-emergente. Otra cuestión que me olvidé de mencionarles es la parte de la textura del suelo. ¿Qué tipo de suelo estamos nosotros aplicando a los productos?
porque ha sucedido estas últimas campañas que se masifica mucho el uso y empezamos a tener diferentes interacciones dependiendo en qué zona estamos, si hay fito o no hay fito. En ese sentido, cuando uno va a una aplicación post-emergente hablando de fitotoxicidad, una de las consultas que habíamos tenido era cuál era el producto que menos fitotoxicidad podría generar en el cultivo de soja. Y uno puede hacer una escala dentro de lo que son los productos PPO, es acifluorfen, fomesafen y lactofen. Cuando uno mezcla un PPO con un hormonal como no es benazolín, ahí sí se puede esperar que tenga un mayor grado de fitotoxicidad a la planta. Y va a estar dada la fitotoxicidad por el efecto de contacto del PPO más la sistemia que nos esté dando el benazolín. En esos casos siempre es recomendable tratar de comunicarse con los especialistas técnicos de las compañías para que nos puedan asesorar a nivel de lote y darnos una recomendación basada en nuestro lote. Otra de las consultas que habíamos recibido había sido si en el caso de que tengamos en una soja una cantidad importante de amaranthus en un estadio de soja avanzado. En ese caso, lo que vamos a tener que tener en cuenta es si la soja está en estado reproductivo, si ya entró en R1, tenemos que considerar que ese impacto fisiológico del PPO o del producto que apliquemos en la soja puede llegar a tener una merma de rendimiento, porque puede generar un aborto floral. Ahí vamos a tener que, como siempre, es tratar de enfocar en el control de la maleza antes y no llegar a esa situación. Pero en el caso que tengamos esa situación, tenemos que ver qué cantidad de amaranthus hay y qué cobertura en el lote hay, porque puede ser que en la aplicación que tengamos que hacer, ese producto quede retenido sobre la maleza y no llegue tanto hacia lo que es la soja. Y si vienen condiciones de lluvias y viene bien el agua, la soja le gana a la maleza y puede recuperar un poco de competitividad. Algunas cosas que siempre quiero dejar no dejar de transmitir es las reflexiones finales, no las conclusiones. Creo que hoy en día el manejo que tenemos para las malezas, tenemos que empezar a manejar todas las herramientas y mirar al sistema como un todo para tratar de retrasar y mitigar esa aparición de resistencias. Fundamental, nosotros desde las compañías como UPL venimos trabajando fuertemente en esto, lo que es la rotación de los modos de acción e incluso la mezcla de diferentes modos de acción en lo que es, por ejemplo, los productos residuales. Tratar de no hacer siempre lo mismo y rotar los modos de acción para ir disminuyendo la presión de selección que venimos haciendo. Por ejemplo, si aplicamos un PPO en un barbecho intermedio, tratar de rotar ese modo de acción en lo que es un herbicida de presiembra. Y así tratar también de empezar a rotar los cultivos en lo posible con lo que son las rotaciones, la inclusión de lo que son los cultivos de servicio. Hoy en día no solamente es algo importante de la estrategia de control de maleza, sino que un cultivo de servicio también te empieza a generar mayor sustentabilidad del sistema porque hay mucho mayor movimiento de energía. Y como conclusión final, creo que en el manejo de malezas tenemos que empezar a cambiar, no hay que hacer siempre lo mismo, tenemos que dejar de generar esa presión de selección para disminuir la aparición de resistencias y brindarle mayor vida a las moléculas que tenemos hoy en día y también a las que vendrán al futuro. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo mi contacto por cualquier consulta y ahora vamos a ir al bloque de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, voy a empezar a tomar algunas preguntas que fueron llegando. Llegaron muchas por suerte, esperemos poder hacerlas todas. Tenemos aproximadamente unos 25 o 30 minutos, así que más o menos con ese tiempo arrancamos con la primera pregunta que me gustaría hacerte, que tiene que ver con por qué el nombre de la charla, Malezas a la Carta, digamos, cómo surge ese nombre. Surgió ese nombre a través de que venimos hoy en día teniendo muchas consultas de parte de todos los productores y técnicos en manejo de las malezas, y me pareció importante ver qué percepción había de las problemáticas a nivel general en la Argentina y tratar de brindarle desde lo que nosotros podemos
las herramientas o la visión que hay hoy en el manejo de malezas y no tomar una estrategia, por ejemplo, de un producto y ver cómo podemos posicionar ese producto en las diferentes controles de malezas, sino ver qué es lo que está necesitando hoy en día el productor, el técnico a nivel de lote. Bien, Alejandro, a ver, me gustaría un poco para ordenar las preguntas, ir desde lo que tiene que ver más con la visión a lo específico, y por eso la próxima pregunta que quería hacerte es, la demanda social actual es realizar una agricultura de alta producción con mínimo impacto ambiental, a través del uso de productos y tecnologías de bajo impacto. ¿Cómo enfrenta UPL, o mejor dicho, cómo enfrenta UPL este desafío? UPL estamos desarrollando y enfrentando ese desafío a través de la generación de nuevas herramientas que no solamente incluyan la parte química. Actualmente UPL ha incluido un centro de desarrollo en Estados Unidos que se va a empezar a trabajar sobre estas nuevas soluciones en donde incluye la parte de biosoluciones, nosotros le llamamos, donde empiezan a verse otras cosas nuevas, como es, por ejemplo, se me ocurre el uso de bacterias para control de, no sé, de una maleza o una plaga, o ese tipo de herramientas que hoy en día no la estamos utilizando. Hay un abanico de opciones que se está llevando a nivel global, por suerte, en donde entran a jugar un papel fundamental lo que son las biosoluciones. Y desde UPL venimos trabajando en lo que es los programas de Pronutiva, donde incluimos no solamente la parte química, sino también esto de las biosoluciones. Perfecto, Alejandro. La próxima pregunta que quería hacerte. Bueno, justamente estamos en un congreso que se llama Siempre Vivo, Siempre Verde, y por lo tanto, digamos, hablamos de sistemas productivos donde los barbechos se vuelven eh, extremadamente cortos o a veces inexistentes. Entonces, muchas de las preguntas que fueron llegando tienen que ver justamente con cómo manejar el tamaño de gota, cómo manejar principios activos que eviten fitotoxicidad, así que si tenés para hacer comentarios, digamos, en ese sentido, me parece que sería un aporte muy bueno para esta charla y este congreso. Como les comenté, sí, es importante ver este cambio que hay a nivel nacional, por ejemplo, en el uso de cultivos de servicio, donde ese cultivo de servicio te va a estar dando un nivel de rastrojo importante y en base a eso tenés que relacionar ciertas características de los productos, como por ejemplo lo es la solubilidad del producto, que te va a estar diciendo de la cantidad de milímetros que necesita ese producto para pasar de la parte del rastrojo a ingresar a la matriz de suelo. Después, lo que respecta a lo que es calidad de aplicación, sí hay que hacer, se está trabajando mucho hoy en día en calidad de aplicación y vas a necesitar una cantidad de gotas finas para que trate de ingresar, por ejemplo, en un cultivo que sale de maíz y tenemos rama negra abajo de la chala. Muchas veces pasa que no llegamos porque usamos gotas muy grandes o no tienen ese movimiento necesario para hacer contacto con la maleza, ¿no? Entonces, también prestar atención en lo que es la calidad de aplicación. Yo trato de no hablar de lo que es volumen de agua, ¿no? Porque también va a depender del operario y la tecnificación que éste tenga para poder lograr lo que sí estamos buscando, que son los impactos por centímetro cuadrado. Tenemos que ver eso, que el producto tiene que llegar al target. Entonces, eso se puede lograr ajustando un montón de parámetros. Y ahí podríamos consultar a un especialista que tenga mucho más capacidad de ver y decirnos frente a qué condiciones ambientales podemos estar ajustando, por ejemplo, presión, pastillas, volumen de agua, porque también hay que tener en consideración que si usamos gota fina en un periodo de viento, este producto puede tener deriva o se puede volar a cultivos susceptibles. Entonces es algo que lo tendría que abordar un especialista en calidad de aplicación. Bien, Alejandro, pasamos a algunas preguntas ya por ahí más específicas o apuntadas a determinados principios activos. Por ejemplo, acá nos preguntan, ¿qué futuro tiene el glufosinato de amonio como herramienta del control postemergente en maíz o soja resistente a futuro?
¿En qué malezas aportaría control? El glufosinato a nivel mundial está siendo una herramienta que va creciendo año a año, y en Argentina eh, podemos ver, ingresando al stand de Corteva, que es inminente el ingreso de la soja en list, y esto nos va a estar dando, ya en maíz está la resistencia al glufosinato de amonio, otra herramienta, otro modo de acción, y nos va a estar aportando eso, es otro modo de acción que va a estar tratando de mitigar la aparición de resistencias. E incluso la bondad que tiene el glufosinato de amonio es que es un producto de contacto lento en quemar, y esto nos permite hacer un mix con otros productos como lo puede ser un hormonal, y te permite esa sistemia. Otra de las cosas que nosotros vimos en lo que es glufosinato de amonio es que tiene sinergia con PPO y te va a estar dando mayor contundencia de control. Creo que es una herramienta que va a empezar a tenerse en cuenta más que nada en el manejo de gramíneas, ya que poseemos una escasa cantidad de herramientas hoy en día. Gracias, Alejandro. Vos en un momento de la presentación hablaste de la eficiencia de control de los post-emergentes, y acá justamente preguntan a qué se le atribuye que la eficiencia de control de estos principios activos sea del 70%. Es una conjunción, la eficiencia es una conjunción de factores que interactúan justo en ese momento, ¿no? Porque tenemos una maleza que nosotros siempre recomendamos que tenga menor a 10 centímetros, que lo podemos estar tomando con un dedo, ¿no? Tenemos que lograr que la maleza tenga este tamaño. En el caso de Amaranthus, una maleza que tiene ese tamaño ya tiene una cantidad de puntos de crecimiento bastante importantes. Y lograr hacer contacto con un producto, valga la redundancia, de contacto sobre todos esos puntos de crecimiento es muy difícil. Porque no solamente está la maleza en el lote, también está el cultivo y de la calidad de aplicación, que muchas veces estamos realizando, el contratista llega en un momento inoportuno, estamos aplicando el producto con altas temperaturas, bajo humedad relativa, y la cantidad de activo que llega a esa maleza generalmente es poca. Y ahí es donde donde se relaciona hacia esa eficacia del 70%, porque justo en ese momento los factores que afectan a ese control son muchos, y la competencia del cultivo y el efecto paraguas, porque no nos olvidemos también que tenemos a la soja, y la soja tiene una hoja media planófila, entonces todo lo que hace contacto ahí no llega a la maleza que está por debajo, e incluso generalmente en los bancos de semillas o en lotes de alta carga de Colorado vamos a tener camadas más grandes y por debajo camadas más chicas, y ahí es donde podemos hacer contacto con esta de arriba y después nace la de abajo, y seguimos teniendo el problema. Por eso, en lo que es Amaranthus, la herramienta fundamental son los residuales, porque tenemos un solo punto de crecimiento que es la semilla. Bien, y siguiendo en lo que es eficiencia de control y calidad de aplicación, acá nos preguntan cuáles son los valores de dureza y pH de agua recomendados para la aplicación de herbicidas, y si hay diferencias entre postemergentes y residuales. Generalmente ahí el pH es lo más cercano a neutro. Muchas veces se piensa que porque el glifo actúa mejor sobre pHs ácidos, el resto de los productos lo hacen, pero la realidad es que no, y cada producto tiene sus bandas de pH diferenciales. El grueso de los productos rondan en pHs más ácidos, perdón, más cercanos a 7 en neutralidad, no hacia a los pHs más básicos, y después lo que es dureza va a variar de producto a producto. Por eso siempre es recomendable tratar de comunicarse con el especialista técnico de la compañía que uno está haciendo uso del producto, para que nos puedan asesorar de la mejor manera posible. Por eso es muy variable. Pero tiene que ser aguas blandas, no tirando a duras, digamos. Gracias. Ahora voy a pasar algunas preguntas que tienen que ver con alguna maleza o alguna situación un poco más específica. Acá nos preguntaban si podrías dar algún consejo respecto al control de Cloris gallana, tanto para maíz como para soja. En Cloris creo que es importante agarrarla lo más temprano posible, no esperar a que la planta se genere demasiada cantidad de macollos,
y después el uso de coadyuvantes. Y en maíz tendríamos que ver la posibilidad de usar, puede ser materiales resistentes al oxi, eso es una opción, porque esos productos son más eficientes. Y después, si no, tratar de hacer otro tipo de cultivo, porque en maíz vas a estar muy limitado en opciones para la aplicación. Algunos otros productos pueden ser algunos HPPD, pero también son de controles medios bajos, ¿viste? Ahí tendríamos que ver tratar de irte a otro tipo de cultivo que no te limite tanto la aplicación de un graminicida. En el caso de soja, ahí sí tenés mucho más herramientas, lo que es, por ejemplo, un Celebrate, que es la mezcla de Clethodim con Kizalofop. Vas a tener un resultado muy bueno porque tenés la sinergia de los dos activos, y siempre sobre lo que es Chloris, los FOP tienen mayor contundencia. La próxima pregunta es si al usar clomazone y después baja fina, si puede haber algún problema de fitotoxicidad. Sí, en lo que es clomazone, ahí tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo y la carencia del producto hacia los cultivos sucesores. En la zona núcleo no se han reportado problemas de lo que es una rotación afina, pero sí tenés que tenerlos en cuenta cuando te vas hacia zonas de mayor contenido de arena. Ahí eso está especificado en los marbetes, los rangos de tipos de suelo que vos podés estar utilizando el producto. Bien, perfecto. Y ahora voy a hacer dos preguntas que llegaron con una referencia regional. Una es para la región norte de Buenos Aires, ¿qué estrategias de control de malezas se adaptan mejor a lotes de maíces tempranos? Generalmente vas a hacer la utilización de un producto residual lo más cercano posible al cultivo de maíz, porque generalmente hoy en día no, por ejemplo, en esta campaña no vas a tener muchos nacimientos de rama negra por los periodos de sequía que hubo, ¿no? Entonces, si tuviste algunos anteriormente, los puedes estar controlando con un glifosato con 2,4-D, y después no tenés más periodos de nacimientos hasta que tengas la próxima precipitación. Y en zona núcleo, el maíz de primera está muy llegado a lo que es septiembre, ¿no? Donde también están los segundos picos de nacimiento. Y hoy en día, tanto la atracina como lo puede ser Dynamic en mezclas con otros productos te proveen del control necesario. Y esos productos, las triacinonas controlan muy bien a lo que es rama negra. Entonces vas a estar controlando todos los últimos picos de nacimiento. Gracias, Alejandro. Voy a, voy a hacer una última pregunta, que también, como te decía, tenía que ver con una regionalidad específica, que es, ¿qué manejo recomendaría en maíz tardío, zona Suipacha, provincia de Buenos Aires, donde los bancos de semillas son altos? El problema es entre el barbecho corto, en octubre, y el preemergente a fines de noviembre. Entre ese periodo, el nacimiento de capini y leucines son grandes. ¿Qué estrategia usarías? Repito si hace falta porque era medio larga, pero si no, adelante. No, es una situación similar a lo que sucede en otras zonas, en el norte también. A veces se utiliza un producto residual entre ese barbecho pre-siembra y barbecho corto, porque ahí es donde, como les mostré, están los diferentes picos de nacimiento, y muchas veces intentás salirte de la aplicación de un graminicida por el riesgo que este puede llegar a incurrir dentro del cultivo de maíz. Ahí lo que se podría estar evaluando es la inclusión de otro producto residual entre lo que es el barbecho intermedio y la aplicación de presiembra. Eso habría que evaluarlo, porque de esta manera vos te estarías saliendo de una aplicación sucesiva si tenés varios nacimientos, ¿no? Entonces, con un residual, vos estás haciendo una estrategia de overlapping, digamos, entre barbecho intermedio y la siembra del cultivo de maíz. Bueno, Alejandro, entonces ya para ir cumpliendo con el tiempo de la presentación, vamos a finalizar acá. Llegaba una pregunta más, que era para mí, que me preguntaban si perdí el peine, pero bueno, eso no.
la gente detrás de una pantalla se anima más a preguntar. Así que bueno, Alejandro, te agradecemos por tu presentación. Espero bueno, que los que estén del otro lado les haya servido. Si quedamos por finalizado el espacio. Y bueno, siendo la última charla del día, les recordamos que mañana a partir de las 8 ya van a poder seguir viendo todos los contenidos que tenemos de acá al día 28 para ofrecerles. Así que bueno, muchas gracias Alejandro y a todos los que nos vieron del otro lado. Muchas gracias a ustedes por el tiempo compartido.